Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que usted esté visualizando esto. Este video está realizado con el fin de hacer la suscitación del preparcial número 3 de la asignatura de ecuaciones diferenciales, editada por la docente Lina Gallego. Entonces, en este primer ejercicio nos dan una situación de un circuito RL que está alimentado por una fuente de 20 voltios, consta de un inductor de 2 henries y una resistencia de 40 ohms. Entonces nos dan como condición inicial de que la corriente es cero cuando el tiempo transcurrido es cero. Entonces la pregunta es que cuál es la corriente en cualquier tiempo mayor o igual a cero. Entonces para esto pues primero se hace una tabla de datos y mostramos pues el esquemático del circuito planteado. Entonces se aplica LVK, leyes de voltajes de Kirchhoff, donde la suma de los voltajes en un circuito de lazo cerrado es igual a cero. Entonces se plantea que menos 20 voltios y igual a más 2, que es la inductancia del inductor, eh, por la derivada de la corriente respecto al tiempo, más 40 por I, que vendría siendo la corriente que fluye a través de esta malla del circuito. Entonces, con esto se tiene una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, se resuelve la ecuación diferencial por medio de separación de variables. Entonces, primero se comienza acá separando las variables y después se integra cada lado de la ecuación. Una vez se hace la integral, este 1 sobre menos 10 es una constante, entonces sale la integral y se hace la integral de i sobre 2i menos 1, que es igual al tiempo, que era la integral de dt. Entonces, esta integral da como resultado este logaritmo natural y después se procede a organizar se hace la operación entre estas fracciones de acá y nos lleva a este resultado. Después, haciendo uso pues, de propiedades de logaritmos y de exponenciales, se aplica una exponencial a la ecuación para poder despejar este logaritmo. Y así, siguiendo los despejes, después se llega a que la corriente, despejando la corriente, es igual a Euler a la menos 20t más 1 sobre 2. Entonces, después que se tiene esta ecuación, esta función, se puede saber cuál es el tiempo, pues cuál es la corriente en cierto instante de tiempo mayor o igual que cero. En este tercer ejercicio nos plantean que una resistencia de 20 ohmios y un inductor de 5 henrios están conectados en serie en un circuito eléctrico, en el cual hay un flujo de corriente de 20 amperios en tiempo t igual a 0. Y lo que nos plantean, lo que nos preguntan es que hay que encontrar la corriente para los tiempos mayores o iguales que 0. Entonces, pues, se aplica a este circuito un LVK y la ecuación resultante de ese LVK es esta ecuación que está aquí. Entonces, una vez teniendo esta ecuación, se procede a reemplazar los valores de cada una de las variables de esta ecuación y esta ecuación diferencial se va a resolver por el método de factor integrante, donde es Euler a la integral de 4 de t, que nos da como Euler, que queda como Euler 4 de t. Entonces después se multiplica por el factor integrante a cada lado de la ecuación, y entonces es esta integral con esta derivada se va y queda de esta forma. Y la integral de 0 es una constante, entonces se pone como una constante y después, eh, y después se llega a esta ecuación donde dice que la corriente es igual a la constante entre Euler a la 4t. Entonces después tenemos en cuenta las condiciones iniciales para poder hallar el valor de esa constante. Se hace el despeje de esa constante y como en el inductor no pueden haber cambios bruscos, los Is cuando tienden a ser positivos son iguales a 20 amperios. Entonces, por lo tanto, Y es igual para tiempos mayores o iguales que 0 a la constante que habíamos hallado, que es 20, entre Euler a la 4t. Bueno, en este cuarto ejercicio nos plantean que hay un capacitor de 5 milifaradios conectado a una resistencia de 25 ohmios y una fuerza electromotriz de 50 voltios. Entonces nos dicen que el interruptor se activa cuando T es igual a 0 y asumiendo que la carga en el condensador es 0 en T igual a 0. Entonces determine la carga y la corriente en cualquier tiempo. Entonces pues se plantea el circuito y después se aplica la ley de voltajes de Kirchhoff para hallar una ecuación. Entonces esta ecuación que tenemos aquí puede ser reemplazada la corriente como la derivada de la carga con respecto al tiempo y así tenemos la ecuación diferencial.
Luego pues lo que se hace es simplificar la ecuación diferencial y se tiene la ecuación diferencial de esta forma. Entonces luego vamos a resolver la ecuación diferencial por el método de factor integrante, donde p de x es lo que acompaña a la q en este caso, que es 8. Entonces el factor integrante es la exponencial elevada a la integral de p de x, que en este caso nos dio Euler a la 8t. Entonces se procede a multiplicar pues, la ecuación diferencial por el factor integrante y después aplica la integral a ambos lados pues, de la ecuación y nos queda que la integral de eso es Euler a la 8t por q, que es igual a Euler a la 8t entre 4 más una constante. Luego se reescribe, lo que se hace es buscar que la q quede despejada y el despeje de q hace que quede el otro lado de la ecuación multiplicado por Euler a la 8t. Después vemos que queda esta constante acá y lo que pretendemos hacer es usar las condiciones iniciales para hallar el valor de esa constante. Entonces, como la carga en el tiempo cero es igual a cero, de esta fórmula, bueno, de esta ecuación, se despeja el valor de la constante, que es menos un cuarto. Y así se tiene que la corriente para cualquier tiempo y, pues reemplazando en la ecuación que habíamos tenido, es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Por lo tanto, es un cuarto que multiplica a 8 Euler a la menos 8t. Y pues simplificando esta expresión nos queda que la corriente es igual a 2 por Euler a la menos 8t. Punto 8. Pues el punto 8 plantea que una resistencia de 20 ohmios se conecta en serie con un condensador de 0.01 microfarads. Y a se le aplica una fuerza electromotriz en voltios dada por la expresión 40 Euler a la menos 3t más 20 Euler a la menos 6t. Entonces, pues lo que nos preguntan, bueno, los que nos dicen es que la carga es igual a cero cuando el tiempo es cero. Entonces los que nos piden es que demostremos que la caída máxima en el condensador es de 0.20, de que la carga máxima en el condensador es de 0.25 coulombs. Entonces, pues se aplica el LBK y se tiene esta ecuación. Luego, una vez con esta ecuación, se puede pasar a reemplazar, donde I es la derivada de la carga con respecto al tiempo, y C se puede reemplazar por el valor del capacitor, que en este caso es 0.01 microfarads. Todo es igualado al valor de la fuerza electromotriz, que es este. Luego tenemos pues esta ecuación diferencial de primer grado, y lo que se hace es que se reescribe. Una vez reescrita esta ecuación diferencial, la planteamos, bueno, vamos a resolverla por el método de factor integrante, donde p de x es lo que acompaña en este caso a la q, que es 5. Entonces, el factor integrante es la exponencial de la integral de p de x, que en este caso fue Euler a la 5t. Entonces, se multiplica la ecuación diferencial a ambos, pues toda la ecuación diferencial por el factor integrante, que en este caso es Euler a la 5t, y nos queda esta expresión que está acá. Después, pues integra, y una vez integrado, pues la ecuación diferencial se tiene que aquí, que nos queda que es Euler a la 5t de q es igual a Euler a la 2t menos Euler a la menos t más e. Y de aquí procedemos a despejar la carga, donde la carga pues es igual a toda esta expresión que teníamos acá, dividida cada término entre el factor integrante que teníamos. Entonces, simplificando, nos queda que la carga es igual a Euler a la menos 3t menos Euler a la menos 6t más una constante que multiplica Euler a la menos 5t. Entonces ahora nos toca hallar I de t, donde la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo, y ya tenemos el valor de esa corriente. Entonces, la máxima carga se produce solo cuando la derivada de la carga con respecto al tiempo o la corriente es igual a cero, ¿cierto? Entonces, reemplazamos de derivada de la carga con respecto al tiempo o la corriente, que es lo mismo, con esta expresión y la igualamos a cero. Entonces, una vez igualada a cero, lo que se hace aquí es que se aplican propiedades de logaritmos. Entonces, el logaritmo de una exponencial es igual a lo que hay en la exponencial. Entonces, menos 3, nos queda que menos 3t es igual al logaritmo natural de 2 menos 6t. Y después buscamos lo que buscamos es despejar t. Entonces, 3t es igual al logaritmo natural de 2 y nos queda que t es igual al logaritmo natural de 2 entre 3, que esto reemplazando el valor en la calculadora nos da 0.23 segundos. Listo. Entonces, ahora evaluando en la función de la carga, que fue la que encontramos anteriormente, tenemos de que Q de t
es igual a Euler a la menos 3t menos Euler a la menos 6t, donde el tiempo es 0.23 segundos. Entonces, reemplazando estos valores en t, se ve que la carga máxima en el capacitor es igual a un cuarto, lo cual equivale a 0.25 coulombs. Y pues esa es la demostración de que es la carga máxima del capacitor. Gracias por su atención. Esta fue la sustentación del preparcial número 3 de la asignatura de ecuaciones diferenciales.